Cuando dos oficiales la detuvieron en un parque tranquilo, jamás imaginaron que volverían a enfrentarla. Pero esta vez, en una sala de tribunal, con ella como la jueza encargada de decidir su destino. La ironía de este encuentro inesperado resonaría mucho más allá de las paredes del juzgado, marcando un punto de inflexión en la lucha por la justicia. Era una tarde luminosa y cálida en Fort Collins, Colorado. El parque municipal rebosaba de vida y movimiento. El eco de las risas infantiles llenaba el aire. Los corredores marcaban un ritmo constante en los senderos de grava y las familias extendían mantas para disfrutar de picnics bajo la sombra protectora de robles centenarios. Los rayos del sol danzaban sobre el estanque, reflejando un brillo sereno que contrastaba con la energía vibrante del entorno. En medio de esta escena idílica, una mujer negra, Camille Johnson, estaba sentada en una banca de madera junto al agua. Un libro de tapa dura, grueso y con las esquinas ligeramente desgastadas, descansaba en su regazo. Camille, una abogada de renombre en la comunidad, se había permitido un raro momento de pausa en su agenda implacable. Sus ojos recorrían las páginas con atención, absorbiendo cada palabra, mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. De pronto, un chirrido agudo de neumáticos irrumpió en su concentración. Una patrulla policial se detuvo abruptamente junto a la acera, a pocos metros de donde ella estaba. El sonido atrajo las miradas de varios transeúntes. Un padre que jugaba con su hijo en el césped, una pareja de ancianos paseando y un grupo de adolescentes en bicicleta que se detuvieron a observar. Dos oficiales, Carter y Daniels, descendieron del vehículo con pasos firmes, sus uniformes impecables, proyectando autoridad. Sus rostros, marcados por una seriedad casi teatral, se fijaron de inmediato en Camille, la única persona sentada sola en los alrededores. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», dijo el oficial Carter, su voz cargada de un tono que oscilaba entre la sospecha y el desafío, más que de cortesía profesional. Camille levantó la vista de su libro, su expresión calmada e inalterada. Cerró el libro con un movimiento deliberado, colocándolo con cuidado sobre la banca. «Por supuesto, oficial», respondió, su voz firme pero educada, reflejando años de experiencia manejando situaciones tensas en tribunales. El oficial Daniels se acercó un paso más, su postura rígida. «Recibimos una llamada anónima sobre actividad sospechosa en esta área. ¿Podría explicarnos qué está haciendo aquí exactamente?». Su tono era cortante, como si ya hubiera decidido que algo estaba fuera de lugar. Camille enarcó una ceja, claramente desconcertada por la vaguedad de la acusación. «¿Actividad sospechosa?», repitió, con un matiz de incredulidad. «Estoy sentada en un parque público, leyendo un libro». Levantó el volumen para mostrarlo, como si fuera una prueba irrefutable de su inocencia. El título, una obra de derecho constitucional, era visible bajo la luz del sol, pero los oficiales apenas lo miraron. «¿Podríamos ver su identificación, por favor?», exigió Carter, su mano descansando cerca de su cinturón, un gesto que parecía más intimidante que necesario. Camille sintió un leve aceleramiento en su pulso, pero mantuvo su compostura. Había enfrentado interrogatorios y dinámicas de poder en su carrera, pero esto era diferente. «No entiendo cuál es la razón de esto», dijo, manteniendo su tono mesurado. «¿Podrían explicarme por qué necesitan mi identificación?». «Es un procedimiento de rutina», respondió Daniels, aunque sus palabras sonaban huecas, desmentidas por la tensión en su rostro. Una pequeña multitud comenzó a formarse a unos metros de distancia. Algunos curiosos se detuvieron, murmurando entre sí, mientras otros intercambiaban miradas incómodas, percibiendo el desequilibrio en la interacción. Camille suspiró profundamente, consciente de las miradas que la rodeaban. Buscó en su bolso con movimientos lentos y deliberados. Sacó su cartera y extrajo su licencia de conducir. La entregó a Carter, quien la tomó con una intensidad innecesaria, escaneando la información como si buscara algo incriminatorio. «Camille Johnson»,
leyó en voz alta, con un dejo burlón que no pasó desapercibido. ¿Qué asuntos la traen por aquí, señorita Johnson? Camille inhaló lentamente, esforzándose por mantener la paciencia. Vivo en esta ciudad. Oficial. Vine al parque para disfrutar de una tarde tranquila y leer. ¿Hay algún problema específico que deba conocer? Su voz era clara, profesional, pero con un filo que dejaba entrever su creciente frustración. Los labios de Carter se tensaron en una línea fina. Ya veremos, dijo, devolviéndole la licencia con un movimiento brusco. Pero en lugar de retirarse, los oficiales permanecieron allí, merodeando. Sus preguntas se volvieron más invasivas, menos rutinarias. ¿Siempre carga un libro como ese?, dijo Daniels, con un tono que rozaba la sorna. ¿Está aquí sola? ¿O espera a alguien?, añadió Carter, su mano aún cerca de su cinturón, un gesto que Camille reconoció como deliberadamente intimidante. Camille había manejado incontables situaciones tensas en salas de tribunales, enfrentándose a abogados agresivos y jueces implacables. Pero esto era otro terreno, uno donde la dinámica de poder estaba sesgada desde el inicio. El tono de los oficiales, sus gestos, la forma en que la miraban, todo llevaba un peso que ella conocía demasiado bien. Prejuicio. Aún así, eligió sus palabras con precisión quirúrgica. No responderé más preguntas a menos que me informen de qué se me acusa exactamente, dijo, su voz firme, sin vacilar. Su negativa pareció encender algo en ellos. Carter dio un paso adelante, su rostro endurecido. No se ponga lista con nosotros, espetó, su voz resonando en el aire quieto del parque. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo conozco la ley, replicó Camille, sin retroceder. No la estoy infringiendo por sentarme en un parque público, leyendo un libro. Pero la razón no estaba en la agenda de los oficiales. Sin mediar más palabras, Carter extendió la mano y tomó el brazo de Camille con fuerza. «Se está resistiendo», afirmó, aunque ella no había hecho ningún movimiento para oponerse. «¿Qué están haciendo?», exclamó Camille, su voz cargada de incredulidad y alarma. Los murmullos de la multitud crecieron, algunos espectadores retrocediendo, otros acercándose. Un hombre joven sacó su teléfono y comenzó a grabar, capturando la escena que se desplegaba. «Deje de resistirse», repitió Carter, más alto, como si actuara para la audiencia que ahora los rodeaba. Antes de que Camille pudiera procesar lo que ocurría, sintió el frío metal de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Intentó mantener la calma, pero la humillación y la frustración ardían en su pecho, un fuego que amenazaba con consumirla. Los oficiales la condujeron hacia la patrulla, ignorando las preguntas y exclamaciones de los curiosos. Camille giró la cabeza, cruzando la mirada con una joven que sostenía su teléfono, grabando. En ese breve instante, hubo un intercambio tácito, una súplica silenciosa para que la verdad de esta injusticia no quedara en el olvido. La puerta de la patrulla se cerró con un golpe seco. Camille, ahora en el asiento trasero, sintió el peso de la situación aplastarla. Había pasado años defendiendo clientes, luchando por la justicia, navegando el sistema legal con destreza. Pero ahora estaba del otro lado, atrapada en una narrativa que no había elegido. La absurdidad de la situación la golpeó, pero no había humor en ella, solo una rabia profunda y contenida. El trayecto a la estación fue sofocantemente silencioso, roto solo por el crepitar intermitente de la radio policial. Camille miraba por la ventana, su reflejo fusionándose con el paisaje que pasaba a toda velocidad. Las esposas se clavaban en su piel, un recordatorio constante de su vulnerabilidad en ese momento. Pero incluso en su furia, su mente trabajaba, analizando, planeando. Esto no era el final de su historia, era apenas el comienzo. En la estación, el proceso de fichaje fue invasivo y humillante, diseñado para despojarla de su dignidad. Le tomaron las huellas dactilares, la fotografiaron
y la condujeron a una celda pequeña con luces fluorescentes que zumbaban sin piedad. «Disfrute su estancia», dijo Carter, con un aire de suficiencia, mientras cerraba la puerta de metal. Camille se sentó en la banca fría de la celda, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Repasó los eventos del parque una y otra vez, buscando sentido en lo absurdo. ¿Cómo un momento tan pacífico había degenerado en esto? La respuesta era tan clara como amarga. Prejuicio sistémico, arraigado en cada mirada, cada palabra, cada acción de aquellos oficiales. Pasaron horas antes de que alguien volviera a prestarle atención. Un joven oficial, apenas mayor que un novato, se acercó con una tabla de papeles. «Señorita Johnson, ha sido acusada de resistirse al arresto y obstruir a un oficial de paz», dijo, su tono seco, casi mecánico. «¿Bajo qué cargos específicos?», preguntó Camille, su voz más aguda de lo que pretendía, cargada de indignación. «Eso lo discutirá en el tribunal», respondió el oficial, girándose para marcharse sin darle más explicaciones. Camille exhaló lentamente, obligándose a pensar con claridad. Los cargos eran endebles, y ella lo sabía. Como abogada, había desmantelado acusaciones similares en innumerables ocasiones. Pero también sabía que la lucha que tenía por delante no sería sencilla. Los casos como el suyo, impregnados de sesgos implícitos, rara vez lo eran. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Si algo, esta experiencia solo avivó su resolución. Finalmente, fue liberada bajo fianza. Al salir de la estación, el aire fresco de la noche la envolvió como una bocanada de libertad. En la acera, vio a Marisa, su colega y amiga cercana, esperando con una mezcla de alivio y preocupación en el rostro. «Camille, ¿estás bien?», preguntó, corriendo hacia ella. Camille asintió, aunque su cuerpo traicionó un ligero temblor. «Estoy bien», dijo, pero la palabra sonó hueca, incapaz de capturar la tormenta de emociones que la recorría. Mientras se alejaban en el coche de Marisa, el silencio entre ellas era pesado. Marisa la miraba de reojo, esperando que hablara. Finalmente, Camille rompió el silencio, su voz firme y decidida. «No voy a dejar pasar esto, Marisa. No esta vez». Marisa apretó el volante con fuerza, sus nudillos blanqueándose. «¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer?» «Estoy harta de que esto siga pasando», respondió Camille, su mirada fija en el camino. «Tengo las herramientas, el conocimiento y los recursos para luchar. Y lo haré, no solo por mí, sino por todos los que han pasado por esto». Esa noche, Camille se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de blocs de notas legales, libros de derecho y su laptop encendida. Trabajó incansablemente, esbozando una demanda de derechos civiles contra los oficiales Carter y Daniels, y extendiéndola al departamento de policía. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una determinación ardiente que crecía con cada palabra que escribía. A medida que los días se convirtieron en semanas, la comunidad comenzó a unirse a su alrededor. El video de su arresto, compartido por la joven que grabó en el parque, se había vuelto viral en las redes sociales. Personas de todos los ámbitos de la vida se pusieron en contacto. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, cada uno compartiendo sus propias historias de injusticia, cada uno reforzando la resolución de Camille. No estaba luchando solo por sí misma. Estaba luchando por todos los que habían sido silenciados, humillados o ignorados por un sistema que con demasiada frecuencia miraba hacia otro lado. Sin embargo, incluso mientras se preparaba para esta batalla legal, Camille no podía prever el momento en que la justicia tomaría un giro inesperado, uno que pondría a prueba su capacidad para permanecer imparcial y, al mismo tiempo, le daría una oportunidad única para demostrar cómo debía funcionar la verdadera justicia. Las semanas posteriores al arresto de Camille
fueron un torbellino de emociones, reuniones estratégicas y trabajo implacable. Su bufete de abogados, inicialmente reacio a respaldar su caso por temor a que la publicidad afectara su reputación, cuidadosamente cultivada, cedió ante la firmeza de Camille. Ella explicó, con una calma que ocultaba su pasión, que esta lucha no era solo por ella. Se trataba de sentar un precedente, de exponer las fallas sistémicas que permitían que incidentes como el suyo ocurrieran una y otra vez. El video viral había hecho más que difundir su historia. Había encendido conversaciones en toda la ciudad y más allá. Las imágenes de Camille, tranquila pero desafiante mientras los oficiales la llevaban esposada, se convirtieron en un símbolo poderoso de resiliencia frente a la injusticia. Los reporteros comenzaron a llamar, solicitando entrevistas, pero Camille los rechazó con cortesía. No le interesaba la atención mediática ni la fama pasajera. Su enfoque era claro y preciso: construir un caso sólido que no solo responsabilizara a los oficiales Carter y Daniels, sino que también obligara al Departamento de Policía a enfrentar las consecuencias de sus prácticas. Por las noches, cuando el mundo se aquietaba, el peso de la situación se hacía sentir con más fuerza. Camille repasaba el arresto en su mente, el tono displicente de los oficiales, el frío de las esposas, los murmullos de la multitud que observaba. Pensaba en lo fácilmente que las cosas podrían haber escalado aún más, en las historias que había escuchado de otros que no tuvieron la suerte de salir ilesos. La idea le revolvía el estómago, pero también alimentaba su determinación. Una noche, mientras revisaba notas legales en su apartamento, Marisa llegó con una bolsa de comida para llevar. Camille apenas levantó la vista de su laptop, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. «Llevas horas en esto, Camille», dijo Marisa suavemente, colocando la comida en la mesa. «No tengo opción», respondió Camille sin detenerse. «Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?». Marisa se sentó frente a ella, estudiando su rostro con preocupación. «Sabes que esto es más grande que una simple batalla legal, ¿verdad? La gente te está mirando ahora, Camille. Eres una inspiración para ellos». Camille cerró su laptop lentamente, encontrando finalmente la mirada de su amiga. «Lo sé», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Por eso no puedo permitirme perder, no solo por mí, sino por todos los que están esperando que alguien se levante y diga, basta». Su preparación fue meticulosa, casi obsesiva. Revisó casos similares, buscando precedentes legales que pudieran fortalecer su demanda. Reunió pruebas, desde el video del arresto hasta testimonios de testigos presenciales. Contó con la ayuda de colegas de confianza, formando un equipo legal que compartía su pasión por la justicia. Pero no se trataba solo de lo que ocurría en el tribunal. Camille también se propuso conectar con la comunidad. Asistió a asambleas públicas, escuchó a otros que habían experimentado injusticias similares y habló en una universidad local sobre la importancia de la rendición de cuentas en las instituciones públicas. Sus palabras resonaban con una claridad que inspiraba a quienes la escuchaban, pero también le recordaban la enorme responsabilidad que cargaba. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche tras una reunión comunitaria, una desconocida se le acercó. «¿Señorita Johnson?», preguntó la mujer con vacilación. Camille asintió, y la mujer continuó, su voz temblorosa. «Solo quería darle las gracias por enfrentarse a ellos, por defendernos a todos nosotros. Lo que está haciendo significa más de lo que las palabras pueden expresar». Camille sintió un nudo en la garganta, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. «Solo hago lo que puedo», dijo, aunque sabía que sus acciones estaban teniendo un impacto mucho mayor de lo que ella misma podía comprender. El apoyo de la comunidad era un arma de doble filo. La empoderaba, le daba fuerza para continuar, pero también aumentaba la presión. No podía defraudarlos, no cuando tantos confiaban en ella. Entonces, un día,
Su abogado llamó con noticias inesperadas. Los oficiales Carter y Daniels, a quienes Camille había demandado, presentaron una moción para desestimar el caso. Era una maniobra estándar, diseñada para retrasar el proceso, y Camille lo esperaba. Pero lo que vino después la dejó sin palabras. Camille, dijo su abogado con cautela, debería saber algo más. Ha sido asignada como jueza para uno de sus casos el próximo mes. La ironía era abrumadora. Camille se reclinó en su silla, procesando la revelación. Había pasado semanas preparándose para luchar contra estos oficiales en un tribunal, y ahora el destino le había entregado un escenario completamente diferente. Por un momento, se preguntó si sería capaz de hacerlo, si podría sentarse en ese estrado y mantener la imparcialidad que su rol exigía. Pero entonces pensó en todo lo que le habían hecho pasar, en la humillación, en la injusticia y en la gente que dependía de ella para dar la cara. Esto no era una simple coincidencia, era una oportunidad, una plataforma para demostrar cómo debía funcionar la verdadera justicia. La sala del tribunal bullía con murmullos silenciosos mientras los asistentes tomaban sus asientos. El caso en cuestión no era particularmente de alto perfil. Una audiencia interna por conducta indebida, involucrando a los oficiales Carter y Daniels, acusados de usar fuerza excesiva en un incidente no relacionado con Camille. Para la mayoría de los presentes, era solo otro día en el sistema de justicia. Los dos oficiales se sentaron en la mesa de los acusados, sus uniformes impecables como una armadura. Se inclinaban el uno hacia el otro, hablando en voz baja, sus expresiones indiferentes, casi aburridas. Para ellos, esto era rutina, otro obstáculo que superar, otro caso que dejar atrás. Entonces, la puerta del despacho de la jueza se abrió, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Camille subió al estrado, su toga negra ondeando detrás de ella como un manto de autoridad. Se movió con una determinación tranquila, su expresión serena pero imponente. Al tomar asiento, miró hacia los acusados, dejando que el peso de su presencia se asentara en la sala. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial Carter palideció. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Daniels se movió incómodo en su silla, apretando la mandíbula mientras luchaba por procesar lo que veía. Era ella, la mujer a la que habían humillado y arrestado en el parque meses atrás. Camille hizo una breve pausa, permitiendo que el momento resonara. Luego, con una voz clara y firme, inició el procedimiento. Se declara abierta la sesión de este tribunal. Por favor, tomen asiento. Los oficiales se sentaron rígidamente, su compostura flaqueando. Carter susurró algo a su abogado, quien asintió, pero mantuvo su atención fija en Camille. Por primera vez en semanas, Camille sintió que tenía la ventaja, pero sabía que no se trataba de venganza. Su trabajo como jueza exigía imparcialidad, y ella estaba decidida a mantener ese estándar, sin importar lo personal que fuera esta situación. Aún así, la ironía no pasó desapercibida, ni para ella ni para los pocos en la sala que conocían la historia completa. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales, Camille mantuvo un profesionalismo impecable, escuchando atentamente y tomando notas detalladas. Pero de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia los oficiales. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se movían inquietas sobre la mesa. Durante un receso, Carter y Daniels salieron al pasillo, sus voces bajas pero agitadas. ¿Cómo es posible que ella sea la jueza?, gruñó Carter, su frustración apenas contenida. No es una trampa, intervino su abogado, tratando de calmarlos. Es una coincidencia. Necesitan mantenerse enfocados. Ella no es la enemiga aquí. Sus acciones lo son. Pero los oficiales no escuchaban. Estaban demasiado consumidos por la naturaleza surrealista de su predicamento. Cuando la sesión se reanudó, Camille permaneció serena.
asegurándose de que la audiencia procediera de manera justa y eficiente. Sin embargo, su sola presencia parecía desestabilizar a los acusados. Cada vez que se dirigía a ellos, se removían en sus asientos, su confianza erosionándose poco a poco. En un momento, durante el testimonio de un testigo, Camille sorprendió a Carter mirándola de reojo. Su expresión no era de desafío, sino algo más cercano al arrepentimiento, como si estuviera empezando a comprender la gravedad de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala era palpable. Camille suspendió la audiencia, su mazo golpeando con una finalidad que resonó en el silencio. «Reanudaremos mañana, a las 9 de la mañana», anunció. Mientras la sala se vaciaba, Camille se quedó en su estrado, organizando sus notas. Podía sentir el peso de las miradas de los oficiales mientras dudaban junto a la puerta, claramente debatiendo si acercarse a ella. Al final, no lo hicieron. Se fueron en silencio, sus pasos pesados, cargados con la comprensión de que esto estaba lejos de terminar. Pero para Camille, el verdadero desafío no estaba en la ironía de este momento. Estaba en las decisiones que seguirían, en su capacidad para equilibrar la justicia con la imparcialidad, y en la pregunta más grande de todas: ¿podría el sistema, con todas sus fallas, realmente ofrecer la rendición de cuentas que ella y tantos otros buscaban? A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. La noticia del giro inesperado en el caso se había extendido rápidamente, atrayendo a una multitud más grande de lo habitual para una audiencia por conducta indebida. Algunos estaban allí por simple curiosidad, otros para apoyar a Camille, aunque todos sabían que su papel como jueza significaba que no podía mostrar favoritismo. Camille entró en la sala con la misma calma y compostura que el día anterior, su toga ondeando mientras ascendía al estrado. Los murmullos se apagaron al instante y la audiencia comenzó. Los abogados no perdieron tiempo en sumergirse en sus argumentos. El fiscal expuso metódicamente las pruebas contra los oficiales Carter y Daniels, presentando el testimonio de la víctima del incidente de fuerza excesiva, un joven llamado Ethan. «Señora jueza», dijo el fiscal, su voz resonante, «las acciones de los oficiales no fueron un simple error de juicio, fueron un abuso flagrante de poder, un reflejo de un patrón de desprecio por las personas a las que juraron proteger y servir». Camille asintió, asimilando cada palabra con atención. Su pluma se deslizaba por su bloc de notas, su concentración inquebrantable, incluso mientras los acusados se movían incómodos bajo su mirada. El abogado defensor se levantó para replicar, su tono medido pero visiblemente tenso. «Señora jueza, si bien reconocemos que el incidente en cuestión fue desafortunado, argumentamos que la situación escaló debido a factores fuera del control de los oficiales. Su intención no fue maliciosa, y creemos que este caso carece de fundamentos suficientes para imponer medidas punitivas severas». Mientras los argumentos continuaban, Camille no podía ignorar los paralelismos entre este caso y su propia experiencia. Las excusas, las justificaciones, la forma en que los oficiales intentaban minimizar sus acciones, todo era dolorosamente familiar. Sin embargo, ella apartó sus sentimientos personales, decidida a dejar que los hechos y las pruebas la guiaran en su decisión. Cuando llegó el momento de los contrainterrogatorios de los testigos, la tensión en la sala se intensificó aún más. El fiscal llamó a Ethan al estrado. El joven, apenas en sus 20, subió con pasos vacilantes, su voz temblando mientras relataba la noche en que fue derribado al suelo por los oficiales durante una parada de tráfico de rutina. «Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicar», dijo Ethan, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los abogados y los oficiales sentados en la mesa de la defensa. «Sentí como si ya hubieran decidido que era culpable antes de que abriera la boca». El fiscal presionó con preguntas precisas. «¿Se resistió a sus órdenes en algún momento, señor Ethan?» «No»,
respondió Ethan con firmeza, aunque su voz aún temblaba. Tenía miedo, pero hice todo lo que me pidieron. No importó. Ya habían tomado una decisión sobre mí. La sala quedó en un silencio pesado mientras el abogado defensor se levantaba para contrainterrogar. Intentó encontrar inconsistencias en el testimonio de Ethan, pero el joven se mantuvo firme, su relato coherente y convincente. Camille observaba atentamente desde el estrado, su expresión indescifrable, aunque por dentro sentía una mezcla de empatía y frustración. La historia de Ethan no era única, era una de tantas que había escuchado, una de tantas que ella misma había vivido. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Los acusados fueron llamados a testificar. El oficial Carter fue el primero en subir al estrado. Miró nerviosamente a Camille mientras prestaba juramento, su voz temblorosa al responder las preguntas del fiscal. «Oficial Carter», comenzó el fiscal, «usted ha sido acusado de usar fuerza excesiva en este incidente. ¿Puede explicar sus acciones de esa noche?» Carter dudó, su mirada desviándose hacia Daniels, antes de responder. «Pensé que la situación estaba escalando», dijo, su voz apenas audible. «Tomé una decisión basada en mi juicio en ese momento». «¿Y cree que sus acciones estuvieron justificadas?», presionó el fiscal. Carter se removió en su asiento, claramente incómodo. «En ese momento, sí, pero mirando hacia atrás, podría haberlo manejado de otra manera». El fiscal no cedió. ¿Manejarlo de otra manera? Como por ejemplo, no derribando al suelo a un individuo desarmado y cooperativo. Carter abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Cuando fue el turno de Daniels de testificar, su comportamiento fue igualmente tenso. Sus intentos de justificar sus acciones solo sirvieron para profundizar el caso del fiscal, destacando su incapacidad para asumir plena responsabilidad por lo ocurrido. Camille escuchó cada palabra con atención, su rostro sin traicionar ninguna emoción, pero por dentro sentía una mezcla compleja de frustración, lástima y determinación. A estos hombres se les había otorgado una autoridad inmensa, pero la ejercían con una imprudencia que dejaba un rastro de daño a su paso. A medida que el día avanzaba, quedó claro que las pruebas contra los oficiales eran abrumadoras. El alegato final del fiscal fue poderoso, instando al tribunal a sentar un precedente claro. El abuso de poder no sería tolerado bajo ninguna circunstancia. Cuando la defensa presentó su alegato final, estaba claro que se aferraban a un clavo ardiendo. Sus argumentos carecían de convicción. Incluso los propios oficiales parecían resignados al resultado probable. Camille suspendió la audiencia, su voz firme al anunciar que se emitiría un fallo la semana siguiente. Mientras la sala se vaciaba, Carter y Daniels se quedaron cerca de la salida, sus rostros pálidos y demacrados. Por primera vez, parecían comprender plenamente la gravedad de sus acciones y la realidad de lo que les esperaba. Pero para Camille, la justicia no se trataba solo de castigar a los culpables. Se trataba de rendición de cuentas, de cambio sistémico, de asegurar que los errores del pasado no se repitieran en el futuro. Sabía que este caso era solo un paso en una lucha mucho mayor, pero era un paso significativo. Una semana después, la sala del tribunal estaba en completo silencio mientras Camille entraba para dictar su fallo. Todos los asientos estaban ocupados, la tensión en el aire casi tangible. Los reporteros se alineaban en la pared trasera, sus bolígrafos listos para capturar cada palabra. Esto ya no era solo un caso sobre dos oficiales. Se había convertido en un símbolo de una lucha más amplia por la justicia, la equidad y la rendición de cuentas. Camille tomó asiento, su voz tranquila pero firme cuando comenzó a hablar. El papel de las fuerzas del orden es proteger y servir a la comunidad con integridad, respeto y equidad.
Cuando aquellos a quienes se les confía esta responsabilidad abusan de su poder, erosionan la confianza pública y causan un daño que trasciende a la víctima inmediata. Este caso ha puesto al descubierto las consecuencias de tales acciones, no solo para los involucrados, sino para la comunidad en su conjunto. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Carter y Daniels estaban sentados en la mesa de la defensa, con las cabezas gachas, el peso de sus palabras cayendo sobre ellos como una sentencia. Las pruebas presentadas en este tribunal han demostrado, sin lugar a dudas, que los oficiales Carter y Daniels actuaron con una fuerza innecesaria, ignorando los protocolos que juraron defender. Sus acciones no solo fueron injustificadas, sino que son indicativas de un patrón preocupante que debe ser abordado de manera inmediata y decisiva. Camille continuó, delineando las consecuencias de sus acciones. Una suspensión obligatoria, sin goce de sueldo, participación en extensos programas de reentrenamiento y un expediente disciplinario formal que lo seguiría por el resto de sus carreras. El fallo fue firme pero justo, logrando un equilibrio entre la rendición de cuentas y la oportunidad de reforma. Cuando terminó, cerró el caso con un golpe decisivo del mazo. «Se levanta la sesión», anunció, su voz resonando en la sala. Los oficiales se pusieron de pie, sus expresiones sombrías mientras se preparaban para salir. Antes de irse, Carter dudó y se volvió hacia Camille. «Señora jueza», comenzó, su voz apenas audible. «Lo siento». No era suficiente para deshacer el daño, pero era un comienzo. Camille asintió, reconociendo sus palabras sin ofrecer absolución. Sabía que el verdadero cambio vendría a través de acciones, no de disculpas vacías. Mientras la sala se vaciaba, Camille permaneció sentada en su estrado, tomándose un momento para reflexionar. Había visto cómo se hacía justicia, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Por cada caso como este, había innumerables otros que quedaban sin resolverse, historias de injusticia que nunca llegaban a la luz. Más tarde esa noche, Camille asistió a una reunión comunitaria en un centro recreativo local. La sala estaba llena de personas ansiosas por compartir sus historias, sus frustraciones, sus esperanzas para un futuro mejor. Mientras escuchaba, sintió un renovado sentido de propósito. Una mujer se le acercó después de la reunión, su voz temblando de emoción. «Gracias», dijo, agarrando la mano de Camille con fuerza. Lo que hizo en esa sala del tribunal significa el mundo para nosotros. Nos da esperanza. Camille sonrió suavemente, sus ojos brillando con determinación. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Tenemos mucho más trabajo por hacer, pero lo haremos juntos». En la semana siguiente, se iniciaron conversaciones significativas entre líderes comunitarios, representantes de las fuerzas del orden y activistas locales. Camille usó su plataforma para abogar por reformas, enfatizando la necesidad de transparencia, capacitación adecuada y rendición de cuentas en la policía. El caso de Carter y Daniels había provocado un efecto dominó no solo en Fort Collins, sino en todo el estado. La gente comenzó a exigir cambios, presionando por políticas que priorizaran la equidad, la igualdad y la justicia para todos. Para Camille, este viaje no se trataba de vindicación personal. Se trataba de asegurar que otros no tuvieran que soportar las mismas injusticias que ella había enfrentado. La lucha por la justicia era un camino largo y arduo, pero momentos como este le recordaban que el cambio, aunque lento y doloroso, era posible. Mientras estaba de pie en las escaleras del juzgado una tarde, observando a un grupo de jóvenes activistas reunirse para una manifestación pacífica, sintió una profunda sensación de esperanza. El sistema no era perfecto, ni mucho menos, pero con suficientes voces unidas, con suficiente coraje y determinación, podía ser empujado hacia el progreso. «Esa», pensó Camille,
Era la clase de justicia por la que valía la pena luchar. Una justicia que no solo castigaba, sino que transformaba. Una justicia que no solo sanaba heridas, sino que construía un futuro mejor para todos. Si tú también crees en el poder de la rendición de cuentas, en la fuerza de la comunidad y en la posibilidad de un cambio real, únete a nosotros. Suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiren acción, reflexión y esperanza. Juntos, podemos trabajar para hacer del mundo un lugar más justo, un caso, una voz, una lucha a la vez.